Buenas noches República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta escena de Sin Cortes, como cada noche, felices, agradecidos de Dios por esta gran oportunidad de compartir con ustedes esta escena, agradecidos de todo nuestro público que nos sigue fidedignamente todas las noches y nuestro compañero y amigo don César Cabrera. Buenas noches César, ¿qué tal? Buenas noches César. Chico, tú no has hablado con César. Eh, el país sigue, la verdad que complicado con el tema de la seguridad ciudadana. Este caso, la gente ha comenzado como a despertar hoy de la situación que se generó en los Alcarrizos con el Cabo, cómo se produjo todo aquel escenario. Y yo hago una sola pregunta. Después de ver todo el cuadro que se dio de muertos, violencia este fin de semana, pasemos revista. No es con usted. Pasemos revista. En el caso del general Alburquerque y el señor Duncan, cronista deportivo, estuvo de por medio el romo. Buenas noches, César. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Ángel. ¿No, verdad? Siempre agradecido por la sintonía. Repito, introducía un tema, un aspecto de la ola de violencia, no la criminalidad la voy a ver aparte, porque aquí han estado confundiendo en los últimos días, incluyendo comunicadores con mucho nivel, el concepto de violencia versus delincuencia. Pero yo quiero ver en particular el caso de los acontecimientos que se dieron este fin de semana, la muerte del, del tipo este cronista deportivo, Duncan, de mano del general Alburquerque, Comprés. ¿Estuvo de por medio el romo? Sí. Tú no sabes si ron, porque aquí no se hace autopsia, no se hace un levantamiento, no se hace un expertise de si la persona estaba o no contaminada. Los dos, no solo uno, los dos, qué fue lo que bebieron, si romo, si cocaína, si droga, lo que sea. ¿Estaba de por medio alcohol? Sí. Con el caso del sargento que mató 4 personas en los Alcarrizos e hirió a un niño y que intentó quitarse la vida pero no falló y finalmente fue capturado por la policía, ¿estaba de por medio el alcohol? Sí. Con las 6 mujeres muertas durante la última semana, muertas por violencia de género, muertas por ser mujer, ¿estuvo de por medio el ron? Sí. Todos los imputados se habían emborrachado para cometer la acción. ¿Qué hacemos con ese factor en la sociedad? ¿Qué hacer cuando no es el alcohol, son las drogas que están afectando el comportamiento de nuestros conciudadanos para la convivencia en sociedad? ¿Qué hacer? Pregunto, César. Mira, Ángel, yo lamentablemente tengo que ir a programas atrás, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros decíamos que el temor nuestro era que nos estábamos convirtiendo en una sociedad violenta, que por cualquier cosa queríamos quitarle la vida al otro, queríamos pelear, queríamos reaccionar violentamente por un accidente de tránsito, por una discusión, porque di que tú te reíste, qué sé yo cuánto. Entonces, eso sí me preocupa, porque los detalles que tú estás dando es de una sociedad que se está convirtiendo violenta, porque no estamos hablando de homicidio porque fueron a asaltarlos, sino es un comportamiento de la sociedad. ¿Cómo cambiarla? Bueno, no sé, pienso que en la educación básica, así empezar abajo, niños, cambiarle la mentalidad. Nosotros estamos
influenciado mucho por culturas norteamericanas, cultura violenta, ¿verdad? Se refleja hasta en la música. La música que se escucha ahora es una música que incita a la violencia, incita a la droga, incita a cosas que no está acorde con las buenas costumbres. Entonces, yo pienso que la sociedad empieza a cambiar por uno mismo. Si usted le pasa un incidente así, quédese callado, vaya, se deje el otro discutiendo solo. Y yo creo que con cada uno de nosotros empieza el cambio que debemos de dar en esta sociedad, porque si seguimos el rumbo que estamos tomando o que hemos tomado, eh, no nos va a llevar a buen camino. ¿Sí? No creo que vayamos a Sí, tener pero éxito está como sociedad. aconteciendo, yo quiero separar lo que es, insisto, tú no habías copiado esta parte, César, los actos de violencia que estamos conociendo, que se han visto en los últimos días, eh, versus, y separarlo de los Sí, sí. actos delincuenciales, que son Yo otra te cosa. escuché y estoy de acuerdo totalmente contigo. Son dos cosas totalmente diferentes y Y que hay que diferenciar analizar. estos dos Sí, aspectos de las políticas públicas necesarias a implementar para la sí, seguridad ciudadana, que es otro aspecto. sí, sí. ¿Ok? Son dos temas diferentes. Tres temas, porque las políticas públicas van en otra dirección. ¿Qué yo recojo? ¿Qué yo percibo? Primero, en el tema de la violencia, ¿qué está influyendo? Yo he oído sociólogos, estudiosos de la conducta del ser humano, de nuestra conducta en sociedad, decir que este es el legado de la pandemia. Y Mm, es posible que este sea una secuela, consecuencia de, del periodo que dejamos encerrado. Pero uno tiene también que reflexionar sobre algo que nos dejó la pandemia. Cuando estaba prohibido hacer actividades nocturnas, que a las 10 de la noche no había centros sociales de licorería, de ron, abiertos, hubo una reducción de los eventos violentos en el país. ¿Sí o no? sí, ¿Es parece esa la que solución? Pregunto. ¿Es esa la solución? Que a las 10 de la noche hay que cerrar los negocios públicos. Porque evidentemente que la mayor cantidad de eventos violentos se dan en la convivencia social. En la sí, convivencia social. O sea, que yo maté al hermano mío en mi casa, ese es un evento aislado. La mayoría de los eventos, porque peleamos por 50 pesos, porque me robó un reloj, me quitó, ese es un evento por aislado. una discusión. Pero el evento que se da en el parque, en la calle, en el parqueo, manejando, en, el, en la discoteca, en esa... ¿Cuántos eventos se dieron este fin de semana de los muertos que hubo el fin de semana? ¿Cuántos fueron en un ambiente social? Vaya, Pues la busque. gran mayoría, Entonces, la gran mayoría. Pero ¿qué por eso que yo hacer? te digo, ¿Qué es hacer que con... Tú decías tenemos que eso? tener un comportamiento. Es decir, yo no estoy de acuerdo con ese sociólogo. Es posible, pero es más profundo que eso. No podemos acusar la pandemia. Eso es muy sencillo. Eso es buscarle una salida muy sencilla. El asunto para mí es más profundo. Si nosotros ahora mismo estamos invadidos de una cultura que yo entiendo que no era nuestra cultura de hace 20, 30 años y que ahora es simplemente todo lo que tú ves a tu alrededor, todas las películas que tú ves, lo que sale en televisión, todas las canciones, todo incita a la violencia. Sí, Entonces, tú pero es que combinas nosotros, eso César, con la droga, el alcohol, y entonces va a empeorar la cosa. droga, alcohol y otros elementos que nosotros le hemos dado la espalda, le hemos dado de lado, no lo hemos importantizado, ni siquiera lo hemos estudiado. O sea, es imperdonable que en la sociedad dominicana a nadie se le ha ocurrido hacer un estudio del impacto en el país
que parece no ser importante, de los Dominican York, de los dominicanos que se van al exterior, que están allá condenados, que los sacan de la cárcel, lo montan en un avión y los traen a República Dominicana. ¿Quién tiene un levantamiento de eso? Bueno, la embajada americana en una ocasión, Ángel, pero ya hace un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros estuvimos en Interior y Policía, fuimos precisamente, se abrió un debate aquí en torno a ese elemento. Y la embajada americana nos decía que ellos tenían unas estadísticas que solamente en ese momento el 4% de los deportados delinquían en el país. Esas eran las estadísticas de ese momento. No sé, Sí, pero ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2002, 2003. 2002, por ahí. En 20 Han pasado. años que han pasado de allá a aquí, ¿tú sabes cuántos dominicanos que cumplían condena en Estados Unidos han llegado a República Dominicana? Aquí hay un promedio semanal de 30 o 40 dominicanos que son deportados, extraditados. En ese momento había, recuerda que empezaba, Repatriados, bueno, ya perdón, tenía un usé tiempo. dos términos incorrectos. Repatriados. Sí, recuerda que en ese momento era que recién iniciaba las deportaciones por cualquier cosa al que no era ciudadano. Entonces, a su inicio deportaron mucha gente. Aquí aviones llegaban retos. Me imagino que con el tiempo eso ha ido cambiando porque el dominicano que no es ciudadano, probablemente él no vaya a delinquir, ¿no? Tan fácil como antes, que no le pasaba nada y se quedaba en el país. Digo yo, todo eso hay que estudiar, como tú dices, pero por el momento esas son las últimas estadísticas que yo tuve a mano y creo que fue la única vez que la Embajada Americana dio algunos datos sobre ese fenómeno. Sí, yo creo que aquí que se estudian muchas cosas, se hacen muchos estudios, se hacen mucho expertise en diferentes aspectos. Sin embargo, esa es una tarea pendiente sobre la cual yo creo que debemos hacer un ejercicio adicional. Yo quiero abordar otro tema antes de irnos a la pausa. Aquí ha pasado inadvertido que el gobierno anunció, y creo que lo hace y debe contar con el respaldo de toda la sociedad, anunció que este año 2022 se va a realizar el censo de población y familia y vivienda. Población, familia y vivienda. Lo apoyamos, tiene un retraso ese censo. Que va a salir costoso, no importa. Para poder trazar políticas públicas hay que hacer un censo de población, de familia y de vivienda. Ahora yo quiero enlazar eso con tres temas, César. Tres cosas muy puntuales. Número uno, el Senado está conociendo un proyecto de ley de regionalización del país, la creación de zonas únicas para el desarrollo, el establecimiento de políticas públicas. Zonas. Ordenamiento territorial y uso de suelo. Ese es otro tema. Esto es solamente establecer zonas. Lo del ordenamiento territorial esto es complementario a la ley de ordenamiento territorial, esta ley de la zona. Zonas únicas. Pero esa ley todavía está en el debía Congreso. aprobarse, y tú das en la diana, debía aprobarse primero la ley de ordenamiento territorial y luego la de zonas territoriales. Se crean 9 regiones en el país, 9. ¿Ok? De 3 y 4 provincias cada una. Bien. El 1. Para ese censo, esto debía estar aprobado. 2. Ese censo tiene que incluir un levantamiento de la población haitiana radicada en el país. Yo apuesto
que si hacemos un levantamiento de los haitianos que están en el país, ese censo es un gran instrumento para hacer un levantamiento serio de ese tema. Nosotros nos vamos a encontrar que aquí hay cerca de 4 millones de haitianos, cerca de 4 millones de haitianos viviendo en nuestro territorio. La mayoría, más de 3 millones, ilegales. No puede quedarse ese tema fuera del censo de población que se va a desarrollar este año. Y lo tercero, a partir de este año, ese censo debe realizarse diariamente, mensualmente, anualmente. La Oficina Nacional de Estadística, que es una mierda que no sirve para nada, que está cerrada, que también debía también medir el IPC en República Dominicana. Esa oficina que debía tener mucho más importancia, mejor presupuesto, mejor personal, mayor profesionalización, debía actualizar el censo permanentemente, porque esa es una tarea que no debe hacerse cada 10 años, ya eso es historia. Los países que se respetan, los países desarrollados, hacen un levantamiento de su población día a día y tienen actualizado su levantamiento poblacional, porque si no, usted no tiene instrumentos reales, efectivos, para generar políticas públicas. Solo hago esta sugerencia que espero que el gobierno la tome en cuenta. ¿Tú ibas a decir, César? No, yo estoy de acuerdo contigo con el censo. Ahora, la ley, yo la verdad es que no sé cómo le insertaron en el discurso al presidente la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, porque evidentemente que eso va a chocar con la Constitución, porque la Constitución es clara cuando establece quiénes tienen la facultad para otorgar uso de suelo. Así, eso es un debate que lo hemos tenido aquí con nuestro buen amigo Waldis Taveras. ¿Eh? Waldis Taveras. No, con Wally lo tuvimos el jueves, pero con nuestro amigo que aspiró, que fue ministro de Educación. Andrés Navarro. Se me va. Con Andrés Navarro. Recuerda que hemos tenido esa discusión con Andrés. Andrés escribió un artículo hablando de eso. Esa ley, como está planteada, choca con la Constitución de la República. Eso es lo primero. Lo de un levantamiento diario, bueno, yo sé que la Supérate hace un levantamiento. Tú viviste en Estados Unidos, César, y tú Sí, sabes que allá se hace un No, allá levantamiento continuo a la población. siempre se está haciendo levantamiento. Exacto. allá. No, allá no hay No hay un día que no estén en la calle haciendo un levantamiento. Eso lo hacen en los estados, ¿no? ¿Verdad? No. Claro. El gobierno federal tiene, pero son los estados los que se encargan Correcto. de tener En el caso dominicano, el Estado dominicano. Sí, y entonces, eso es porque las poblaciones son dinámicas, se van, vienen, entran. Entonces sí, hay que tener un censo al día. Ejemplo, ¿tú crees posible que el censo que esté regulando a República Dominicana es el del 2010? Claro, 12 años, ya está pasado por 2 años, pero 10 años es demasiado. No. Eso debe de actualizarse anualmente. Exacto, pero que ese es un trabajo permanente. Para eso hay toda una institución. Yo la verdad que no sé. Entonces no hay que buscar 3,000 millones de pesos. Y esos 3,000 millones de pesos usted lo distribuye en 10 años y le asigna todos los años el presupuesto para que hagan ese levantamiento. Porque después que usted tiene el primer levantamiento, César, es hacer un upgrade, una actualización de eso. ¿Cuántas casas hay en Naco? Sí, esta semana vamos a levantar Naco de nuevo. Sí, no, hay 2 casas menos, hicieron un edificio. Hay 3 casas más. Sí. Ven acá. Todo eso, lo que te digo es que esa institución siempre ha sido como una cenicienta. Cuando tuvo Alexandre Iquiel, hay que reconocer que brilló un poquito más. Es decir, había más información. Ahora prácticamente, yo ni sé quién es el director de estadística, porque aparentemente no va a los medios. Entonces ese es un tema de suma importancia. Yo no sé por qué no se cogen, el director no coge ese trabajo como debe de ser, porque un país que no conoce su realidad es difícil que pueda planificar. Incluso
desarrollo debe de tener un levantamiento prácticamente todos los meses para saber cómo van avanzando las políticas públicas que están implementando. Reitero Sí, mi planteamiento, César, muy puntual. Número 1, apoyamos el censo sin condiciones. Apoyamos el sí. censo. Ahora bien, condicionado a que se establezcan las regiones Ese sí es importante, las regiones. únicas, Ese es el más regiones únicas, importante. de no más de 4 Sí, provincias, regiones ese únicas, es más importante que el otro. para El cumplir un otro va a mandato tener... constitucional de un desarrollo equilibrado en la República Sí, Dominicana. Número 2, que el censo contemple levantar los migrantes residentes en República Dominicana. pero Y ustedes van claro, a y ver, no solamente los haitianos, es todos los inmigrantes que tienen que todo el levantar migrante, para que no vean que legal uno o está, ¿no? ilegal, ¿Verdad? sin ningún tipo de consecuencia, como sucede en Estados Unidos. Ustedes lo miden, lo cuentan. Sí, allá saben cuánto Obligatorio. ilegal. Y nos vamos a sorprender con la cantidad de haitianos que tenemos en el país en este momento. Y lo tercero es que eso tiene que hacerse de manera permanente. Permanente. Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, Esa regresamos. ley de regiones debe salir lo más pronto posible, porque es una buena herramienta para las políticas públicas. Claro. Te voy a mandar una copia, yo la tengo, César, para que la veas. Yo Vamos a leí la pausa, pero no, regresamos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.